Es interesante ver cómo del mismo continente tenían distintos derechos si pertenecían o no pertenecían a la Unión Europea. Y vamos estudiando, por lo menos un experto en derecho internacional puede perfectamente irles explicando las diferencias de trato entre extranjeros y nacionales en países europeos, en países africanos, en situaciones en las que uno va consiguiendo trabajo y en situaciones en las que uno ya lleva trabajo conseguido, en las situaciones de que voy como profesor extranjero a un país que ya me contrató o voy como extranjero a un país que no me ha contratado y tengo que abrir puertas que no son sencillas de abrir. Y esta es la realidad, una realidad lógica que la entendemos perfectamente. Entendemos perfectamente en la cultura internacional que como mexicano soy distinto a cualquiera o a cualesquiera de los países de Latinoamérica, aunque seamos todos de habla España. Y esto me recordaba a Camille. Camille era una profesora de literatura francesa en una universidad pública de Rabat. Un día recibió la invitación para practicar en un programa de intercambio académico en París por 6 meses. Al llegar a Francia, solicitó un permiso temporal para trabajar y recibir una compensación económica por sus clases. Para su sorpresa, la administración francesa le negó el permiso. Pero soy profesora, tengo carta de invitación y contrato, reclamó extrañada Camille. Y un funcionario con tono casi mecánico le respondió, lo entiendo, madame, pero en este caso Francia aplica el principio de reciprocidad diplomática. El extranjero goza en suelo nacional de los mismos derechos de que goce el nacional cuando se halla en el estado al que dicho extranjero pertenezca. Y hasta ahora el Estado marroquí no ofrece a nuestros ciudadanos las mismas facilidades que usted solicita. Camille quedó desconcertada. No era una cuestión de sus méritos ni de su formación, sino de cómo su país trataba a los franceses y por tanto cómo los franceses tendrían que tratar a los de su país. Más tarde, en una conversación con juristas locales, uno de ellos explicó que el sistema francés no siempre responde a criterios individuales, sino a reglas de simetría entre estados. Lo que se da se recibe, lo que se niega se retira. Camille regresó a Marruecos con una lección inesperada, que en derecho internacional a veces las puertas no se abren con argumentos, sino con acuerdos. Estando yo en el consulado mexicano, no, costarricense en México, me encontré a unos ciudadanos de Haití que necesitaban visa y entonces yo cometí el error de decirles, no, Costa Rica es un país abierto al mundo, nadie necesita visa, pero entré al consulado y el secretario me dijo si hay visa. Ya no quise preguntar y me fui. Hay momentos en que hay distintos tratos por distintas relaciones. Aprendamos que, entendamos que las fronteras limitan, aunque yo citaba un día de estos a Agostino, en un país, en un mundo de derechos humanos universales, tendríamos que tener los mismos derechos en cualquier lugar en que nos encontremos, sea nuestro país o no. Sin embargo, tenemos que respetar que cada país pone sus límites, tiene su constitución y sus leyes, y tiene también sus límites respecto a los nacionales de otro país. Es un tema, el tema de la migración es un tema que tenemos que estudiarlo con mucha seriedad, no es solamente opinión. Muchas gracias.